El Instituto de Fisiología Celular nos va a presentar el lector de ADN portátil para el diagnóstico de enfermedades. Adelante, doctor, buen día. Gracias, buenos días y gracias a todos por venir. El desarrollo que tenemos tiene que ver básicamente con una necesidad que nosotros identificamos hace ya muchos años, y es la necesidad de que la medicina de alto nivel, la medicina de calidad, de vanguardia, sea accesible a la mayoría de las personas. Hoy en día, si uno tiene los recursos, uno puede acceder a diagnóstico molecular o a la medicina más avanzada. Sin embargo, no está accesible para toda la población. Hay varios factores por los cuales esto no es accesible, pero uno de ellos es principalmente el costo del diagnóstico molecular avanzado y de la medicina moderna. Nosotros creemos que utilizando tecnología podemos reducir notablemente los costos de la biología, de la medicina molecular y de todo lo involucrado con el diagnóstico molecular, de tal forma que pudiera ser accesible en cualquier hospital de la red pública de hospitales. Para lograr esto es necesario varias cosas. Una de ellas es el apoyo a la ciencia, que es algo súper importante, porque el desarrollo que tenemos nosotros tiene incorporadas alrededor de 10 tecnologías diferentes de electrónica, de óptica, de software y de biología molecular para la identificación de enfermedades o de patógenos. Entonces, este sistema consiste básicamente en utilizar el teléfono celular como una computadora y la cámara del celular para identificar, por ejemplo, patógenos, y esto se acopla a un sistema que es el que hemos desarrollado nosotros. Este es un prototipo y por lo tanto es un poco grande, pero eventualmente este sistema puede ser del tamaño de una carcasa que cubra el celular, como la que tengo aquí de color azul y negro. Ahorita lo que ocupa más espacio es la batería, porque este sistema es autónomo por varios días para hacer diagnóstico molecular. Y lo que tenemos aquí es un cartucho desechable. Este cartucho tiene lo que se conoce como un microarreglo, y el microarreglo básicamente es un sistema que permite identificar alrededor de 600 genes diferentes. Estos genes pueden ser genes que estén involucrados en problemas de salud en el humano, o pueden ser genes que se utilicen para identificar patógenos como virus, bacterias, etcétera. Ahora que está en boga la cuestión de enfermedades emergentes como el Zika y nuevos virus que van a seguir apareciendo, nosotros podemos desarrollar estos cartuchos. Este cartucho nos permite identificar múltiples, hasta 600 genes diferentes, o sea, podemos identificar 600 patógenos distintos aquí, o bien 600 mutaciones que estén involucradas en algún problema de enfermedad en el humano. Como funciones que uno puede inyectar en este cartucho, ya sea una muestra de sangre, de saliva, de orina, etcétera, dependiendo cuál es la vía de entrada del patógeno y dónde lo quiere uno ubicar. Y al inyectar este fluido humano, tenemos un sistema patentado de biología molecular que permite por luz identificar los genes del virus o de la mutación en humano que sea de interés. Se incorpora en el sistema se prende, y por medio de luz, utilizamos la luz como un sensor para identificar genes. Entonces, aquí ya les hablé de varias tecnologías. Una tecnología es los genes y la identificación de biología molecular y de medicina molecular. Otra tecnología es la producción de esta luz de estado sólido, que permite excitar las moléculas de ADN y producir una señal que podemos identificar. La otra tecnología es esta serie de cámaras, esta serie de lentes. Estos lentes permiten convertir una cámara común y corriente de un celular en una cámara científica de nivel de diagnóstico científico. Entonces, esto se acopla al celular y de esta forma podemos hacer diagnóstico molecular en cualquier parte del mundo. ¿Por qué decidimos utilizar un celular? Porque con esto podemos hacer diagnóstico molecular en la selva lacandona, en la Sierra Tarahumara, y el celular manda directamente en cuestión de segundos el diagnóstico molecular a un médico que puede estar en el centro médico, en Houston, en cualquier parte del mundo, y de esta forma podemos tener una red universal de diagnóstico molecular portátil. Imagínense que viniera un caso como en 2009 de influenza o de otro virus que empezara a afectar de forma importante a la población. Este sistema permitiría tener monitoreo ambulante en estaciones de autobuses, en aeropuertos, en mercados, en la calle.
de tal forma que toda la información por telefonía celular se concentraría en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud sabría en tiempo real, caso por caso, cuántos casos van avanzando y en qué partes de la República Mexicana, y con la ubicación GPS podríamos tener incluso la localización del paciente que se acaba de diagnosticar, está en la esquina de la calle fulanita con la calle perenganita. Entonces se puede tener una verdadera cobertura universal. Este sistema también puede ser utilizado en hospitales o en consultorios médicos, de tal forma que en lo que el paciente espera para ser visto por el médico, la enfermera puede tomar una muestra de sangre o saliva y cuando el paciente entra a ver al médico, el médico ya recibió en su celular el diagnóstico molecular y eso ahorraría tiempo y eficientaría los sistemas de salud en los hospitales públicos del país. Entonces, como yo les digo, este es un desarrollo que hemos llevado a cabo. Las 10 tecnologías que tiene el sistema nos ha llevado aproximadamente 10 años desarrollarlos. Una vez que este sistema se produjera de forma masiva, este equipo costaría a lo mejor igual que un lector de glucosa, como unos 800 pesos, y cada cassette de estos a lo mejor costaría 50 o 60 pesos. De tal forma que podemos hacer diagnóstico molecular en medio de la selva lacandona por 60 pesos, o en cualquier hospital público del país. Esto permitiría incluso, tiene más aplicaciones, podría, por ejemplo, mantenerse con control de pacientes ambulatorios. En su propia casa se puede tomar la muestra, mandársela al celular del médico y sin necesidad de moverse y generar caos en la ciudad o generar incomodidad para el paciente desde su casa manda el diagnóstico molecular al médico y su médico puede estar en cualquier parte del mundo, puede andar en un congreso en Checoslovaquia y le va a llegar el diagnóstico y el médico le puede responder por WhatsApp o cualquier red social y decirle, va muy bien, continúe con la medicina, no hay ningún problema. Entonces, esto reduciría enormemente el costo de atención médica, eficientaría los recursos de una forma muy notable y permitiría dar acceso, verdaderamente acceso real de medicina moderna a toda la población mexicana o a casi toda la población mexicana. Entonces, no sé si tengan preguntas. Gracias, doctor. Sí, por favor, si pueden alzar la mano y decirnos su nombre y el medio, por favor. Muy buenos días, Melina Ochoa de Uno TV. En resumida cuenta, ¿cómo funcionan estos cartuchos? Si nos puede decir, ¿es 1, 2? ¿Cómo es el proceso? La segunda pregunta es, ¿exactamente qué enfermedades se podrían detectar con este? Y que me repita cuánto cuesta justamente esta tecnología cada parte. Bueno, empecemos por lo más fácil de responder, que es el costo. El costo de este equipo, si lo calculamos ahorita con todos los años de investigación y donativos que hemos obtenido para desarrollarlo, pues son muchos millones de pesos. Pero ese es el costo de un prototipo. Es como si yo les dijera, ustedes en su casa hagan un teléfono celular inteligente, pues les va a costar carísimo hacerlo. Sin embargo, las grandes compañías producen estos teléfonos celulares en serie, en máquinas, por unos cuantos pesos. Entonces, este equipo, una vez que se realizara de forma masiva, tendría un costo muy económico, igual que ocurre con el lector de glucosa. No, ustedes quizá no lo recuerden, pero hace 10 años uno iba al hospital y el lector de glucosa era una máquina enorme y uno tenía que hacer colas horas para tomarse muestras de sangre y medir la glucosa. Hoy en día en cualquier farmacia uno puede comprar un lector de glucosa por 600 pesos, 800 pesos. Entonces, eso bajaría mucho el costo. En cuanto a los cartuchos, también se bajaría el costo una vez que se produzcan de forma masiva. La idea, pues, no es explorar todos los virus o parásitos en un solo cartucho, sino hacer cartuchos especializados. Por ejemplo, un cartucho que identifique genes importantes para el cáncer de mama, o un cartucho que identifique genes para cáncer de próstata, o un cartucho específicamente dedicado para virus de hepatitis C. De tal forma que no solo sabemos que el paciente tiene hepatitis C, sino podemos saber que el virus de hepatitis que tiene ese paciente en particular responde bien a X o Y tratamiento. Entonces eso ahorraría tiempo, gasto en medicinas que a lo mejor no van a ser útiles porque cada virus responde diferente a diferentes tratamientos y lo que pasa es que a veces no sabemos qué subtipo viral es. Si supiéramos el subtipo viral, de entrada podemos usar el medicamento adecuado y ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar medicamento y hacer mucho más eficiente el tratamiento para ese paciente. No sé si respondí sus preguntas. Sobre las enfermedades. Sobre las enfermedades. Cualquier enfermedad que esté relacionada con una secuencia de ADN, una secuencia genética, o sea, cualquier gen de humano, de bacteria,
de amiba, de parásito, de cualquiera, de virus, la podemos identificar. No es un lector universal, no está casado con una enfermedad en particular. Buenos días, Ángel Álvarez de Efecto TV. ¿Me podría mencionar si este dispositivo ya cuenta con el aval de instituciones públicas? Si es así, ¿cuáles son y qué documentos existe para probarlos? Y también si hay un dispositivo similar ya en otro país. Explicar cuál, por favor. Gracias. Dispositivos parecidos existen, pero no tienen las mismas tecnologías. Existen, por ejemplo, lo que se conoce como la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que es el sistema, digamos, non plus ultra, el sistema básico para diagnóstico molecular hoy en día. Sin embargo, ese sistema requiere un equipo muy grande, que no es portátil, es muy costoso y además el diagnóstico tarda aproximadamente un par de horas en obtenerse. Con este sistema el diagnóstico tarda menos de 1 minuto y es mucho más económico y es portátil. En cuanto a sensibilidad, estamos más o menos en el mismo nivel de sensibilidad que los diagnósticos moleculares modernos. En cuanto a si ya tiene aval de alguna institución, no. Como funciona esto es que uno desarrolla un prototipo, obtiene las patentes que pertenecen a nuestra casa de estudios, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y una vez que se obtienen las patentes y se protege esta tecnología para que nadie más la pueda utilizar o clonar, lo que hacemos es publicar los datos en revistas científicas para que la gente vea que realmente está funcionando, no nada más crean nuestra palabra, sino vean los datos y vean cómo funciona. Eso ya lo hemos hecho también. Y después viene un camino muy largo y complejo que consiste en hacer pruebas clínicas y ser aprobado por las instancias gubernamentales encargadas de la salud en este país. Básicamente es la COFEPRIS, la Comisión para Riesgos Sanitarios, y la Secretaría de Salud. Ahora, para obtener los registros en estas instituciones, pues se requiere una inversión millonaria, porque las pruebas clínicas llevan varios años y son costosas. Entonces, el problema que tenemos es que desarrollar las tecnologías nos ha llevado muchísimo tiempo y mucho esfuerzo de conseguir apoyos económicos, pero ahora las pruebas clínicas pues requieren un esfuerzo extra para conseguir apoyo y lamentablemente, y eso sí pues quiero decirlo en público, el CONACYT no está haciendo un buen trabajo para apoyar desarrollos adecuados de ciencia y tecnología. Yo creo que este gobierno lamentablemente no ha apostado en la economía del conocimiento, está apostando nuevamente, como llevamos apostando la historia de este país, en el turismo, está apostando en que si Cancún está bonito o no y que hay que hacer nuevos hoteles y construir grandes cosas, pero realmente lo que va a sacar adelante este país, y no lo digo yo, lo dice la historia, podemos ver otros países como China o otros países que hace años estaban sumergidos en una profunda miseria y hoy en día son grandes potencias. Lo que ha sacado esos países adelante ha sido la educación, la inversión en educación de calidad y la inversión en generación de conocimiento que se ha aplicado de forma directa y expedita a una economía basada en el conocimiento. Una economía que tenga base tecnológica. No sé si tengan alguna otra pregunta. Lázaro Tenorio, reportero de IMER. Me sorprende que diga que CONACYT no apoye un programa de esta envergadura, ¿no? Otra, ¿ya se hicieron programas pilotos y cuáles fueron los resultados? Muchas gracias. Claro, hemos hecho programas pilotos con animales en laboratorio, básicamente con ratones, que nosotros los podemos infectar con un virus en particular, sacar su sangre o su orina o su saliva y ver si el equipo es capaz de identificar al virus ya que proviene de un organismo vivo, de un ser vivo. Estos ensayos en ratones pues, son muy económicos porque pues, el precio de un ratón no es muy alto y tenemos bioterios para manejarlos. La universidad no tiene un hospital universitario, por ejemplo, porque es carísimo, como lo tendría, por ejemplo, Harvard o lo tendrían otras universidades importantes en el mundo. En esas universidades, los hospitales universitarios tienen
capturados a pacientes de tal forma que los investigadores tienen prioridad en el uso de esos pacientes para estudios clínicos. En México eso lamentablemente no existe. Tenemos institutos nacionales de salud donde se tienen una gran cantidad de pacientes, sin embargo, la mayoría de los estudios que acaparan a los pacientes de institutos nacionales de salud y de instituciones públicas son estudios de los grandes laboratorios, porque son los grandes laboratorios los que pueden pagar los permisos y las concesiones para hacer esos estudios clínicos. Nosotros no podemos competir con Upjohn, no podemos competir con Ciba-Geigy, no podemos competir con laboratorios que tienen millones y millones de dólares al año para invertir en estudios clínicos, para pagarlos y para subarrendar estos estudios a institutos nacionales de salud, como ocurre en este país, o a instituciones públicas. Entonces, los pacientes que nos dejan a nosotros son unos cuantos y podemos hacer a lo mejor 2 o 3 pacientes por año, cuando en realidad un estudio de esta envergadura requeriría a lo mejor 300 o 400 pacientes. Entonces, concluir este estudio pues nos va a llevar 40 años a este paso, ¿no? Entonces, hay muchos problemas que es necesario desatorar y la gran mayoría de estos problemas tienen que ver con una falta de visión hacia dónde debe de ir este país. Y creo que eso pues, es obvio para todos nosotros, ¿no? No hay una visión clara, no hay una estructura clara. El país crece un poco como crece nuestra ciudad, que de repente hay una casa y ya es un edificio y al rato va a ser una ferretería y no hay urbanismo en la ciudad crece de la forma aleatoria, posible, caótica. Lamentablemente los planes de desarrollo de este país parecieran ser volados, o sea, son como aleatorios, a ver qué pasa, no hay una planeación, no hay estudios claros de hacia dónde debemos ir y los que hay se ignoran. Entonces ese es básicamente el problema. Buenos días, José Antonio Román de La Jornada. Doctor, en el mejor de los casos, si cuentan con los recursos, las patentes, la inversión, este dispositivo, se le puede llamar así, ¿en cuánto tiempo estaría? Y si corre el riesgo en algún momento de ni siquiera salir al mercado como un producto totalmente terminado y puesto a disposición de la sociedad. Gracias. Bueno, ese riesgo existe en toda tecnología. Y eso no es exclusivo de nosotros. Grandes compañías como Microsoft o Apple han tenido productos, si ustedes revisan la historia, que no han pasado de prototipo y han muerto en el camino. O sea, ese riesgo lo tenemos todos. Cuando uno trabaja en ciencia o medicina de frontera, uno está caminando territorio desconocido. No hay pasos anteriores que seguir. Nosotros estamos abriendo el camino, como dijera Joan Manuel Serrat, ¿no? Hacemos camino al andar. Entonces, el problema de eso es que a veces el camino nos lleva por derroteros que terminan en callejones sin salida, porque la ciencia así es. Cuando uno está inventando algo nuevo no sabe cómo va a funcionar y requiere muchos ciclos de refinamiento y mucho trabajo. Entonces, sí es factible que el prototipo se quede en prototipo como se han quedado muchos. Ahora, en el caso ideal, referente a su segunda pregunta, nosotros creemos que si tuviéramos toda la inversión y toda la infraestructura, este equipo podría estar en hospitales, en clínicas y de uso público, a lo mejor en cualquier farmacia de su gusto donde pudieran adquirirlo en alrededor de 5 a 10 años. Posiblemente más hacia 10 años que hacia 5, porque los estudios clínicos pues, no los puede uno acelerar, hay que hacerlos de forma profesional y cuidadosa. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Respondí su pregunta? Sí. De nuevo, nada más preguntarle en qué año nació esta idea, es decir, cuánto tiempo trabajaron esta idea y habla de que no solo fue usted, sino con un equipo de trabajo, cuántas personas y si fueron también estudiantes o investigadores ya en ese nivel. Claro. El equipo, la ciencia, uno empieza a hacer una investigación y la ciencia es como algo que cobra vida y lo lleva por caminos que uno ni siquiera se imaginaba. Entonces los proyectos cobran vida conforme se van desarrollando y aunque uno quiere ir en un camino específico, a veces el proyecto lo lleva hacia otro. Nosotros empezamos a trabajar en cosas de óptica y de luz hace aproximadamente 15 o 20 años, pero jamás pensamos que íbamos a terminar aquí con un equipo portátil de diagnóstico molecular, porque no sabíamos, o sea, si yo les preguntara a ustedes, a alguien de los años 60, si pensaría que esto es un teléfono, me diría que no, que eso es un pedazo de metal o quién sabe qué es, de plástico, ¿no?
Entonces, cuando uno no sabe a dónde va a llegar, es un poco complicado saber a dónde nos va a llevar la ciencia. No sabemos si dentro de 100 años, a lo mejor en lugar de autos, vamos a tener dispositivos que flotan en la ciudad para evitar el tráfico y vamos a andar en el cielo volando, ¿no? No sabemos dónde va a terminar la ciencia o hasta dónde podemos llegar. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, nuestras preguntas eran cómo podemos utilizar la luz para ver firmas de genómica o de genes. Y esa era la pregunta básica. ¿Podemos utilizar luz para ver cambios en genes y firmas genéticas? Y la respuesta es sí, sí lo podemos hacer. Y después, posteriormente, se nos empezó a ocurrir desarrollar todo esto, pero al mismo tiempo que se desarrollaba este equipo, se desarrollaban los teléfonos celulares. Si yo hubiera tenido este equipo hace 15 años y quisiera acoplarle un teléfono celular, el teléfono celular hace 15 años era un ladrillo de este tamaño y no tenía ni siquiera acceso a Internet porque hace 15 años pues no había Internet o empezaba el Internet, ¿no? Entonces, o hace 20 años, ¿no? Entonces, esto se ha ido evolucionando, este sistema, y se ha ido acoplando al equipo celular. Inicialmente, el equipo era más grande porque usábamos una computadora y una cámara propia. Después nos dimos cuenta que con el avance de las cámaras y de los teléfonos celulares no era necesario porque esto es una computadora. Está subutilizado para redes sociales y hablar, pero en realidad esto es una computadora que puede hacer cálculos muy sofisticados de imágenes para identificar lo que nosotros queremos y puede hacer diagnóstico molecular relativamente fácil. La cámara es buena de los teléfonos celulares, pero definitivamente no es una cámara de nivel científico. Equivaldría a decir que mi cámara es de la misma calidad que la cámara que están usando ustedes para filmar. Pues no, no puede ser. No es la misma calidad, ¿no? Entonces, la cámara científica no es igual que esta. Esta cámara funciona muy bien para tomar mis fotos en la vacación, en la playa o lo que sea, pero para hacer diagnóstico molecular no es bueno. Entonces, tuvimos que desarrollar este sistema de óptica que lo que permite es que esta cámara pueda recibir mucho más luz y pueda tener acceso a unos puntitos que hay aquí que a simple vista no se pueden ver, pero gracias a toda la óptica la cámara los puede detectar de forma relativamente fácil. Déjenme ver y se los puedo mostrar si quieren de una vez aquí. Hacemos una demostración en vivo. Esta es una cámara común y corriente, vean ustedes aquí, saludo para que vean. No hay truco, como en los magos, enseño cuál es. Ahí tenemos algunos puntitos de los genes. Estos son puntitos aleatorios que pusimos nosotros con luz, con secuencias de ADN, pero en realidad, pues nosotros dependiendo qué puntito y qué ubicación tenga, como en un mapa, podemos decir, pues este gen corresponde a un gen X que está involucrado en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en hepatitis, en problemas neurodegenerativos, etcétera, ¿no? La idea es simplificar este sistema de tal forma que estos cartuchos puedan ser utilizados pues, específicamente para ciertas enfermedades. O sea, nosotros no queremos tener un cartucho universal que identifique 500 enfermedades, pues sería una locura. Lo que queremos es tener cartuchos específicos para cada enfermedad. Estos cartuchos son desechables. Una vez que lo usa un paciente, al igual que cualquier prueba de glucosa, pues hay que tirarla a la basura y usar otro. Por eso yo les decía que una vez que se produzcan de forma masiva, estos cartuchos a lo mejor costarían 60 o 70 pesos o incluso menos. ¿No? Todo tiene que ver con el volumen. Mientras más se produzcan, pues son más baratos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, si no es así, les agradecemos mucho y agradecemos al doctor Luis Baca y a quienes nos siguieron por streaming. Que tengan buen día. Gracias a todos por venir y un excelente día.